8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un caluroso abrazo de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace este programa. Si se incorporan a esta hora ya, nuestra segunda hora, aquí en Es la Mañana de Federico, en este viernes 18 de agosto de 2023. Yo antes me dirigí a los gallegos, tenía aquí además a mi vera a Silvia Rivero, que creo que es una de esas afortunadas que van a poder irse a disfrutar este fin de semana. Así que qué suerte la tuya. Fresquito y lluvia, fresquito y lluvia. Fresquito y lluvia, al menos de momento, para este viernes y para este sábado, en los primeros acordes del sábado, porque ojo, ya el domingo probablemente estén como el resto de España, es decir, con temperaturas propias del mes de agosto, significativamente altas además en Aragón, en Murcia, Navarra, La Rioja y en el País Vasco especialmente. Ahí en el norte va a ser un fin de semana delicioso para todos aquellos apasionados del sol. Hoy, de hecho, la máxima está instalada en País Vasco, concretamente en Bilbao. La mínima en Burgos con 15 y aquí en el centro peninsular estamos ahora mismo a 22, pero alcanzaremos los 34. Bueno, ya a estas alturas de la película dudo mucho que ustedes no sepan cómo se configuró y qué sucedió ayer en esa constitución de las Cortes. Vamos a tratar de resumírselo a lo largo del día. Consumó su traición Pedro Sánchez, de esto seguro que muchos no tenían ninguna duda, en ese inicio de la 15ª ya legislatura, siendo un pacto con los mismos que perpetraron un golpe de Estado. Comienza, por tanto, la legislatura de Carles Puigdemont, que no de Pedro Sánchez. Es el prófugo de la justicia quien va a marcar los designios de este país, empezando por los propios designios de lo que a él le suceda. Con la primera prueba de fuego superada, ahora queda sin duda la más difícil, la investidura. Si de la votació de hoy hay que concluir que habrá legislatura. En cap cas aquest acord està vinculat a la investidura. En cap cas no hi ha hagut, de fet, cap reunió vinculada a la investidura. Bueno, el simple hecho de negociar en nuestro país con partidos que cometieron un golpe de Estado debería estar ilegalizado de por sí. En cambio, bajo el eufemismo de que España necesita en este momento desjudicializar el conflicto catalán, llegamos a escuchar cosas como estas. Que guste más o guste menos, existe un conflicto político entre Cataluña y el Estado a partir del momento que hay 2 millones de personas en Cataluña que votan opciones independentistas y que quieren que Cataluña se conforme en una república independiente o que en definitiva se vote o se decide frente a una urna y no frente a un juez. Nosotros siempre hemos utilizado la política para resolver problemas políticos. De hecho, es lo que ha hecho este gobierno progresista estos últimos 4 años. Y creo que nadie puede decir que la situación en Cataluña hoy es igual que cuando llegó este gobierno, sino que la convivencia ha mejorado notablemente. Ojo, la convivencia es lo que ha mejorado la situación de Cataluña. A convivencia, cuando dice convivencia, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso se refiere a los indultos, a la desaparición de la sedición en nuestro Código Penal y a la rebaja o el abaratamiento de la malversación también en nuestro máximo Código Penalista. Está claro que lo de la perversión del relato lo han aprendido de los mejores. Asumen directamente el discurso que alimentan, entre otros, el portavoz de la Esquerra, el señor Rufián. Esa misma teoría que los enemigos de España, por la que nuestro Estado español es un Estado absolutamente opresor. Y no podemos caer nosotros en esa misma perversión, porque desjudicializar el conflicto catalán significa deslegitimar nuestra propia Constitución y nuestro Estado de Derecho. De hecho, ayer teníamos la confirmación, nos lo explicaba el profesor y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago en la noche de radio. El gobierno no puede conceder una amnistía, no se puede aprobar una ley de amnistía en un Estado de Derecho, eso está perfectamente claro. La amnistía es una solución política que se utiliza para, diríamos, hacer que desaparezcan delitos vinculados básicamente a cuestiones políticas, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de reunión, tras situaciones de dictadura. Pero es inimaginable que en España pueda haber una amnistía. Inimaginable.
no es inimaginable si tenemos en cuenta a quién tenemos enfrente. Ya lo han empezado a deslizar y lo repiten algunos juristas que para Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, son ilustres magistrados. Mire, yo tengo una opinión como jurista que soy en relación a la legalidad y constitucionalidad de esta medida. Hay ilustres juristas que estos días vienen adverando que es completamente constitucional este hecho. Yo lo que le voy a decir es que las leyes en nuestra democracia, cuando cuentan con mayorías, salen adelante. Y como también he votado lo que he votado, y ustedes lo conocen en el Congreso de los Diputados, conocen mi opinión. Bueno, por supuesto que conocemos la opinión de la vicepresidenta. Ojo que no desmerezcan ustedes la labor que ahora mismo estaría haciendo Yolanda Díaz. A muchos la atribuyen como interlocutora en esas negociaciones que habría mantenido la coalición de Partido Socialista y de Sumar con los propios diputados de Junts. Pero a mí me parece significativo lo que va deslizando estos días como indicio de la deriva a la que nos podría llevar este gobierno si es capaz de articular una mayoría para quedarse en el Palacio de la Moncloa. Ella fue, de hecho, la primera que propuso hace tan solo 2 semanas que el Congreso se convirtiese en una Torre de Babel. Y ayer también tuvimos esa confirmación por parte de la nueva presidenta del Congreso, de la señora Francina Armengol. Y esto sucede ahora mismo en el Frente Popular, ese frente de Partido Socialista y de Sumar con el resto de partidos y esa amalgama. ¿Pero qué está ocurriendo ahora mismo en el otro frente, en el bloque de las derechas? Santiago Abascal. Nosotros hemos ofrecido, como ustedes saben, nuestro apoyo al señor Núñez Feijóo para evitar un gobierno de destrucción nacional. Tenemos que decir que estamos algo perplejos, porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la mesa del Congreso de los Diputados sea precisamente recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones. Bueno, y es que evidentemente esto no hay quien lo entienda. Como dice hoy nuestro editorial en Libertad Digital, es tan difícil como ellos son capaces de ponerse de acuerdo. Ellos, me refiero al gobierno, en este caso a Sánchez y a Yolanda. Sánchez, por ejemplo, cedió 2 de los asientos para la formación de Yolanda Díaz en la mesa del Congreso. En cambio, el Partido Popular, con sus 137 escaños, no cedió ni un solo puesto a Vox. Si es que antes, como deslizaban ayer algunos portavoces de la formación de Abascal, se habrían comprometido a hacerlo. Tampoco hay que olvidar, porque no fue baladí, ese comunicado de Vox donde cedieron también ese apoyo a Alberto Núñez Feijóo a la hipotética candidatura del Popular a cambio absolutamente de nada. Bueno, a la espera de conocer lo que ha sucedido en esta intrahistoria, si realmente ha habido una negociación previa que en este caso el Partido Popular no habría cumplido, vamos a tener ocasión de descubrirlo a partir de las 9:20 de la mañana con el popular Guillermo Mariscal, convertido ayer en vicesecretario tercero de la mesa. Pero en cuestión de horas va a tener lugar la primera audiencia entre el rey Felipe y la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. Se lo cuenta Silvia Ribeiro. El rey recibe hoy a la presidenta del Congreso y se espera que empiece la ronda de consultas con los líderes de los partidos con representación en las Cortes a partir de la próxima semana, aunque no todos acudirán a su llamada. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ambos aspiran a ser el candidato a la investidura, a pesar de que ninguno tiene atados los apoyos necesarios. Los socios del socialista, desde la Esquerra al PNV, todos insisten en que su apoyo a Armengol para presidir la Cámara Baja no significa que vayan a apoyar a Sánchez para formar gobierno. Coalición Canaria lanzaba también la misma advertencia. Escuchamos a Aitor Esteban y a Cristina Valido. Dar por hecho que ya porque hoy Armengol ha sido elegida con 168 votos, el gobierno está hecho, yo creo que es mucho decir. Todavía hay mucha tela que cortar. A partir de ahora se abre un nuevo capítulo para hablar de la investidura. Seguimos abiertos a hablar con todo el mundo. Y seguimos con el mismo documento en la mesa, un documento que ya tiene también el Partido Socialista porque se lo trasladamos cuando hablamos de la mesa.
Bueno, y en esa constitución de las Cortes nos dejaba de nuevo ese sonido de muchos de los diputados que forman parte de ese conglomerado de Frankenstein, podemitas, separatistas y demás filoetarras, jurando y prometiendo esos cargos, por las cosas más variopintas que ustedes se les pueda ocurrir. Un escenario que también se repetía posteriormente en el Senado. Senador, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo per imperatiu legal i amb lleialtat al poble de Catalunya i el 1 d'octubre. Legearen aginduz hitz ematen dut, prometo por imperativo legal. Contra los discursos de odio, la LGTBI-fobia y la transfobia, sí, prometo. No Día de Galiza Marte, memoria de Alexandre Bóveda, comprométome a defender os intereses do pobo galego e a soberanía de Galiza. Por imperativo legal, sí, prometo. Tanto Partido Popular como Vox han denunciado el uso de esas expresiones y otras como por el feminismo, por la tierra o por los trabajadores. Además, en esta ocasión, algunos diputados realizaron sus juramentos utilizando las lenguas cooficiales. Cuca Gamarra y Pepa Millán, la nueva portavoz parlamentaria de Abascal, pedían a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, que anulase todos esos juramentos. Sin embargo, la socialista avalaba los juramentos de los independentistas y rechazaba las exigencias de PP y Vox, apelando a un recurso rechazado hace escasos días por el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido cuando iban a celebrarse a escasas semanas, a escasos días de que se celebrasen las generales. Excede lo que es la flexibilidad. Estamos ante supuestos en los que se ha desnaturalizado y vaciado de contenido posiblemente el acatamiento que el mismo debe contener. Y, por tanto, lo que instamos a la Presidencia y a la Mesa, que proceda a la revisión de los acatamientos que se han formulado durante esta mañana. No puede darse por válido la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas porque aquí hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación y, entre otras cosas, no sabemos si están acatando la Constitución o la están atacando. Por todo ello, se solicita a la Presidencia que declare la invalidez de dichas promesas o juramentos, así como la no adquisición de la condición plena de aquellos diputados que las han formulado. Esta Presidencia, en el ejercicio de la competencia exclusiva que le es propia, entiende que todas las fórmulas que se han usado de acatamiento empleadas se ajustan a lo previsto en el artículo 4 del reglamento de la Cámara. Les pido un poco de silencio y respeto. Y en la resolución de la Presidencia del 30 de noviembre de 1989. Y sobre todo se amparan en lo que es la doctrina de la Junta Electoral Central y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sobre todo a raíz de la última sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, pues aquí tienen la verdadera prueba del 9 de los dos nombramientos, tanto el de Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional como el de Francina Armengol, propuesta del Partido Socialista para la presidencia de la Cámara la Cámara del Congreso de los Diputados. Aquí reside realmente el verdadero síntoma. Ya saben precisamente por qué se le eligió Armengol, para que ellos, en este caso los socios, puedan hacer, deshacer a su antojo y sobre todo para esa futura investidura, que es realmente aquí lo crucial y lo mollar y lo que podría ocurrir a partir de la tercera semana de septiembre, si nos atenemos a esa información que hoy se firma en The Objective por parte de Ketty Garat, y es que el 19 de septiembre es cuando baraja Sánchez acudir a esa investidura. Bueno, esos desmanes de los separatistas y filoetarras en la Cámara no se daban exclusivamente en la Cámara Baja, sino que también se repetían a pies juntillas en la Cámara Alta. El senador popular Pedro Rollán, sin sorpresas, ha salido elegido presidente de la Cámara Alta en una legislatura en la que Senado y Congreso estarán en manos de partidos diferentes. Si Núñez Feijóo no logra ser investido presidente, el PP utilizará su poder paralizador en la Cámara. Podrá retrasar votaciones, pero sobre todo tendrá en su mano la posibilidad de rechazar los marcos de gasto presupuestario, impidiendo así la aprobación de las cuentas públicas, un hecho que ocurrió ya en el año 2019 y que obligó a Pedro Sánchez a adelantar los comicios. En su primer discurso como presidente, Pedro Rollán destacaba el momento de incertidumbre política actual.
Puesto debe blindarse su actividad de control al Gobierno y el Gobierno debe comprometerse decididamente a rendir cuentas con esta Cámara, porque es rendir cuentas con sus ciudadanos a través de sus legítimos representantes. Creo que la explicación de ese objetivo y mi voluntad inequívoca de llevarlo a cabo cobra, si cabe, más relevancia en la situación actual, como decía antes, marcada por la incertidumbre, cuando aún desconocemos el color político y la composición del futuro Gobierno. Bueno, el Senado es, digámoslo así, el premio de consolación para el Partido Popular. En un principio se nos dijo, como tenía mayoría absoluta, que iba a poder servir como dique de contención ante todos esos desmanes que pudiera realizar el Gobierno, de llegar a alcanzar y a volver a pisar la moqueta de la Moncloa. Pero me temo que el poder ahora mismo del Senado va a ser aún más simbólico de lo que ya realmente ha sido en estas últimas legislaturas. Habrá quien me esté escuchando y diga, pero ¿cómo puede decir semejante barbaridad si el Senado, afortunadamente, allí activó ese artículo 155 que pudo permitir que Cataluña, digamos, se pudiera paralizar después del golpe del año 2017? Evidentemente eso fue aquel año, pero ahora mismo ya se está preparando la segunda acción. Igual que se preparó de antemano el asalto al Tribunal Constitucional y al resto de resortes del poder, también se va a tratar de hacer lo mismo ahora mismo con el Senado, porque se pueden vetar los presupuestos. Esto sí que tiene capacidad ahora mismo de hacerlo la Cámara Baja, pero siempre y cuando antes el Gobierno no cambie la ley, que es lo que hoy apunta el diario El Mundo que podría llegar a hacer. Y mientras todo esto estaba ocurriendo en la carrera de San Jerónimo, en Navarra, María Chivite era investida de nuevo presidenta de la comunidad. Y a esa toma de posesión asistía en representación del Gobierno central la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, porque renunció a ir en las listas del PSOE y, por tanto, al no ser diputada, no tenía la obligación de estar presente en el Congreso para jurar o prometer su cargo. Así, gracias a la abstención de los proetarras de Bildu, María Chivite lograba revalidar el cargo. Calviño presumía del acuerdo frente a los de PP y Vox en otras regiones. Navarra siga siendo un baluarte de progreso y avance en derechos, en servicios públicos e igualdad, frente a quienes se empeñan en hacer política desde el ruido y la intoxicación o alimentan la crispación, el extremismo, las diferencias entre los españoles. Bueno, y ya saben ustedes de sobra lo que se ha encarecido la cesta de la compra, pero si hay un producto, sin duda, que sobresale en esa subida desorbitada, es sin duda el aceite de oliva. A mí me sigue causando sorpresa que el aceite de oliva no se considere actualmente en nuestro país un producto de primera necesidad, siendo como es la base de nuestra dieta mediterránea. De hecho, seguro que ustedes recuerdan esa famosa cesta de productos que avaló en su día la vicepresidenta Yolanda Díaz en connivencia con las grandes distribuidoras, al verse limitada en esa posición inicial que ella quería, que era topar los precios de determinados alimentos básicos. Bueno, pues ni rastro del aceite de oliva en esa cesta. Queremos saber por qué ahora mismo el sector del aceite viene acusando estas subidas de precios tan altas, y para ello contamos ahora con el testimonio de Cristóbal Cano, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el año pasado el precio del aceite en origen subió un 60%, casi el doble de lo que subió el precio al consumidor final, que lo ha hecho en aproximadamente un 30 y en un 35%. La cosecha es cada vez más corta, en esto nos insisten los ganaderos con los que hemos tenido oportunidad de hablar, los agricultores, y la producción ha bajado también a unas cifras sin duda preocupantes. ¿A qué obedece esta disminución en la producción? Bueno, obedece básicamente a la situación climática extrema que venimos pasando, obedece a la sequía y a las altas temperaturas que en determinadas fases del cultivo, especialmente este año en la floración, allá por finales de los meses de abril y principios de mayo, estos golpes de galos que vinieron con temperaturas superiores a los 38 grados en numerosas zonas productoras de aceite de oliva, pues dio al traste con la floración, que es una fase clave. Si a eso le sumamos, como estamos hablando, la sequía, hace que la campaña pasada, la 22-23, fue la peor del siglo XXI, con 660.000 toneladas, y nos encaminamos a una segunda mala cosecha consecutiva
en España, cosa que no había pasado nunca en la historia, teniendo en cuenta que España es el principal país productor de aceite de oliva de todo el mundo, pues hace que esa menor disponibilidad pues esté generando esta tensión en los mercados. Bueno, sin embargo, ustedes no creen que esto haya repercutido en el consumo. Bueno, las cifras de comercialización están ahí. Se sigue vendiendo mucho aceite por todo el mundo. Llevamos 10 meses de comercialización, se han vendido en torno a 900.000 toneladas y eso, pues a pesar de la situación compleja que estamos viviendo, ya no solo por la escasa cosecha, sino también por factores, bueno, que a nadie se le escapan, que la situación de inflación, de precios, pues no es fácil para nadie, ¿no? Bueno, si es principalmente, como decía usted, por una cuestión de sequía, sobre todo de estas altas temperaturas también que estamos padeciendo en los últimos tiempos, ¿cómo es posible que en este caso el Ministerio de Agricultura, que es de quien depende, no tome cartas en el asunto y no les haya incluido en ese famoso decreto? Bueno, nosotros vimos con buenos ojos que dentro de la aplicación de la reducción del IVA se bajase, el aceite de oliva estuviese incluido en ese paquete de productos que se redujo el IVA. Sí es verdad que echamos en falta por parte tanto del Gobierno de España como de las comunidades autónomas que pongan encima de la mesa ayuda directa al sector productor, cosa que se han hecho con otros sectores agrícolas y ganaderos y que a día de hoy... Claro, yo me refería a ese decreto, al decreto de la sequía, que les incluya a ustedes. Efectivamente, lo hemos reclamado. Es verdad que no hemos visto beneficiados por ayudas transversales como son el apoyo al incremento del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, pero venimos reclamando como un sector que es bandera y que somos líderes mundiales como es el aceite de oliva y que esta situación que comentaba antes de 2 malas cosechas consecutivas va a traer un desastre económico y social a muchísimos pueblos de nuestro país y para eso pedimos sensibilidad por parte de todas las administraciones y que pongan ayuda directa para superar este bache. Bueno, usted decía que España es el primer exportador mundial del aceite de oliva. Por eso me gustaría preguntarle, ¿no temen que esto les reste a ustedes competitividad respecto a otros países como, por ejemplo, Italia o Grecia? Bueno, hay que tener en cuenta, para ponernos en perspectiva, que España es el principal exportador mundial porque es el principal productor mundial. Es decir, uno de cada dos litros de aceite de oliva que se consume en todo el mundo tiene origen España, ¿no? Comentábamos antes que vamos a enlazar 2 malas campañas consecutivas. También para que los oyentes sean conscientes de lo que esto es, podemos decir que una campaña media en España es de 1.350.000 toneladas y la suma de estas 2 malas campañas, la pasada que fueron 660.000 y la próxima que estará rondando esa cifra, ni la suma de las 2 campañas va a dar el resultado de una campaña media en nuestro país, para que seamos conscientes de la gravedad de la situación. El resto de países productores del arco mediterráneo tampoco están en buena predisposición porque la crisis climática está afectando a esta zona. De hecho, por ejemplo, Turquía ha prohibido las exportaciones de aceite de oliva a granel, ¿no? Hace pocos días. La situación es compleja en el sector productor del aceite de oliva y es compleja prácticamente para todos los productores. De hecho, ahora que usted mencionaba esa cuestión, la de Turquía, hace unos días leíamos opiniones contradictorias sobre si eso podría penalizar o no, en este caso, al sector español. Bueno, lo que penaliza, no cabe duda, es que tengamos en puerta una segunda mala cosecha consecutiva en el tiempo. Y eso no había pasado nunca. Vamos a encarar una segunda mala cosecha consecutiva y a nivel mundial España es quien marca la pauta. Insisto, no hay que buscar problemas o cuestiones fuera que evidentemente afectan. Lo que pasa en España es absolutamente determinante por lo que hemos comentado hace un momento, porque es el primer productor mundial a muchísima distancia de los siguientes países productores, con lo cual somos determinantes en el mercado mundial del aceite de oliva y lo que pase o lo que va a pasar con esta segunda mala cosecha consecutiva evidentemente va a tener unas consecuencias muy negativas para nuestro país. Bueno, es lo que le iba a preguntar, la siguiente pregunta, el pronóstico precisamente a futuro. Hoy, de hecho, estoy leyendo ahora mismo un reportaje en el diario El Mundo en el que se habla ya de un precio de 10 euros, lo que sin duda ya quedaría bajo el signo del oro líquido, ya prácticamente al mismo precio. Ya esto no podría ser asumible por las familias españolas. Bueno, desde nuestra organización, desde la UPA, siempre venimos pidiendo, en este caso a las administraciones, una regulación de los mercados. Lo hicimos cuando el precio en origen hace poco más de 3 años estaba a 2 euros
y seguimos manteniendo que para que haya una estabilidad en los precios y haya un margen razonable para todos, tienen que intervenir las administraciones. Se ha aprobado una modificación de la ley de la cadena alimentaria que nos parece acertada, pero hay que aplicarla. Deben de incluirse nuevas herramientas como unos índices de referencia de coste de producción flexibles y adaptados a la realidad de cada momento. Deben también de incorporarse un observatorio de márgenes comerciales para que ninguna cadena de la distribución, intente especular con esta situación de dificultad para todos. Y, en definitiva, mecanismos que estabilicen el precio de todos los alimentos. Estamos hablando en concreto de nuestro sector, del aceite de oliva, pero lo hacemos extensible para todos. Que haya unos precios justos, que haya unos márgenes razonables para todos y que en las situaciones de dificultad no generen más problemas que los que tenemos los agricultores y que al final se extiende al resto de la cadena, ¿no? Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, le agradecemos enormemente que haya atendido la llamada de radio. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en las Islas Canarias. Seguro que muchos de nuestros oyentes se quedaron con muchísimas ganas de opinar y de analizar tras lo ocurrido con la constitución de las Cortes. En un primer momento nosotros les dimos opciones a que hicieran sus propias quinielas y ahora toca hacer quinielas para saber lo que va a pasar a futuro, si te parece, Silvia. Vamos a recordarles a nuestros oyentes el número. Que hay que ser honesto, acertaron de pleno los oyentes, lo daban por descontado que iba a salir Francina Armengol, que temían que saliese y finalmente se ha cumplido. Hoy también tenemos que preguntar, no podemos mirar hacia otro lado por esa ruptura entre Partido Popular y Vox en el Congreso. ¿Qué creen que puede significar esto de cara a una hipotética investidura o incluso de cara a una futura repetición electoral? ¿Están condenados o no a entenderse ambas formaciones políticas? ¿Quién lleva razón? ¿Santiago Abascal, que considera que sí, o Alberto Núñez Feijóo, que se empeña en marcar distancias? Y por otro lado, ayer también veíamos con ese apoyo de Junts de la Esquerra al partido de Pedro Sánchez, al Partido Socialista, el pago del primer peaje, y es la constatación, la aceptación de que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso, no solamente en el Senado. No sabemos todavía cuánto dinero nos va a costar la traducción de los diputados, pero estamos hablando de millones de euros. A lo largo de una legislatura, la factura se dispara. Bueno, ¿en qué se gastarían nuestros oyentes ese dinero? ¿A qué destinarían? Más bien, ¿en qué invertirían de manera sensata esos millones de euros que se va a gastar el próximo gobierno en la futura legislatura? 648 91 92 60. Pues muchísimas gracias, Silvia. Al filo de las 10 de la mañana les escuchamos. Es la mañana. Es radio.